Es un placer estar con ustedes otra vez. Conozco a algunos o a muchos, pero la mayoría no me conocen. Decía en las dos reuniones pasadas que después de un terremoto que hubo aquí, cuando se cayó el templo y la casa pastoral, vine con el propósito de construir un nuevo templo y una casa pastoral, y el Señor nos comenzó a dar bendiciones. El grupito de hermanos era de poco más o menos 35 personas. Ahora si se une este grupo y el otro grupo y el otro, por favor, ¿cuánto ha crecido la iglesia del Señor aquí en Neiva? Bendiciones para todos mis hermanos. Que Dios los bendiga en gran manera. Yo quiero invitarlos a abrir sus Biblias. En la primera carta del apóstol San Juan, a San Juan siempre se le ha llamado el apóstol del amor. En la primera carta, el apóstol San Juan, en el capítulo 1, el versículo 8 al 10. Capítulo 1, 8 al 10. Quiero que ustedes abran sus Biblias para que lean conmigo este pasaje de la Escritura. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. Si son tan amables, se ponen de pie, porque después vamos a orar al Señor. Yo quiero que ustedes lean la palabra. Más que yo la lea, que la lean ustedes. Comenzando con el versículo 8, ¿ya lo tienen? Entonces, mis hermanos, comenzamos leyendo versículo 8 de la palabra del Señor. Dice la Biblia, juntos leyendo conmigo: si decimos que no tenemos pecado, sigan leyendo. Sigan con el capítulo 2, versículos 1 y 2. Sigan. Y últimamente agreguen, porque este pasaje es muy importante, Proverbios capítulo 28. Proverbios capítulo 28, el versículo 13. Si no lo han encontrado, lean conmigo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Señor, gracias te damos por la palabra y gracias por la presencia de tu Santo Espíritu en medio de este pueblo de Dios. Bendícenos, Señor, que en esta hora, mientras hablamos de tu palabra, usa esta palabra para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos en los santos méritos de Cristo. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa
y se aparta de ellos. ¿Qué dice la Biblia? Muy bien. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanzará misericordia. Se ha hecho una encuesta entre pastores, misioneros, líderes del mundo, haciéndoles una pregunta. ¿Hay algún pecado que no haya sido confesado que ustedes no sepan, o nadie se le ha acercado al pastor para decirle: pastor, este es el pecado que yo estoy cometiendo, que he cometido y que me duele, pero que nunca lo he confesado? Y el resultado es que nadie, absolutamente nadie, ha querido confesar ese pecado, un pecado tan mortal que viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Un pecado tan común que todo el mundo es culpable de haberlo cometido en algún momento en su vida. Un pecado tan grosero que se puede comparar con el pecado de la idolatría, el homicidio, el robo, la fornicación o cualquier otro pecado. Un pecado tan sutil que los más culpables de haberlo cometido parecen inocentes. Un pecado que ha producido la ruina de hogares, la destrucción de familias, la caída de reyes, el derrumbe de civilizaciones, el hundimiento de todas las cosas, la condenación de un apóstol y un pecado que aún los ministros del Evangelio en alguna forma, en algún momento hemos caído, pero que no se quiere confesar, que no se quiere decir: yo soy culpable. O sea, yo he pecado. Es un pecado que en las más altas posiciones de la vida el hombre ha caído bajo la influencia, el arrastre y la maldad de ese pecado. Un pecado que trajo la condenación de un apóstol y que ha traído la vergüenza, la miseria de tantos gentes dentro del Evangelio. Hombres de las más altas posiciones de su vida y de confianza ilimitada han caído bajo la atracción de ese mismo pecado. Cuando Dios dio los 10 mandamientos a Moisés, en medio de truenos y relámpagos en el monte Sinaí,
Uno de esos 10 mandamientos hacía referencia a ese pecado del cual sigo hablando. Cuando Lot perdió todo lo que tenía, cuando se separó de su tío Abraham y se fue buscando las tierras fértiles y regadas por el agua, con el propósito de engrandecer su ganadería y tener mejores proyecciones en su trabajo, cayó bajo la influencia de ese mismo pecado. Y cuando Nadab y Abiú fueron consumidos por el fuego de la ira de Dios y muertos en un solo instante, sacerdotes, hijos de Aarón, fue porque ese mismo pecado había entrado y había corrompido sus vidas, siendo ellos sacerdotes. Cuando Acán y su familia fueron apedreados después de la toma de Jericó por el pueblo de Israel, es porque ese mismo pecado había entrado terriblemente en sus vidas. Cuando el rey Saúl, primer rey de Israel, perdió su reino, fue rechazado por Dios, y Dios dijo: no puede seguir siendo rey, lo aparto del reinado de Israel, porque el mismo pecado había entrado en su vida, había corrompido su vida, desobedeciendo a Dios. Dios le había dado órdenes, y el rey dijo: las órdenes de Dios quedan en segundo lugar. Yo tengo unos principios establecidos, y cayó en ese gran pecado. Cuando el rey Acab perdió lo más precioso, su vida, cuando murió fuera de tiempo y los perros lamieron su sangre, fue porque ese pecado había dominado su vida. Cuando el rey David cayó de las alturas y del tierno favor de Dios, es porque se dejó arrastrar por el mismo pecado del cual que estoy hablando. Y cuando Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento vendieron su propiedad, entregaron parte de su dinero para la proyección del pueblo de Dios recién convertido, el pecado, ese mismo pecado, había entrado en sus vidas y mintieron y murieron fuera de tiempo. Y cuando la Gran Guerra estalló en 1914, barriendo al mundo en su airada llama, barriendo generaciones de jóvenes con tempestades de acero y ríos de sangre, y engolfando la riqueza acumulada por siglos en el insondable abismo de la destrucción, es porque los líderes de ese tiempo se dejaron arrastrar por el mismo pecado y trajeron la ira de Dios sobre cada uno de ellos. Pero mis hermanos, ¿cuál es el pecado
que ha traído tanta destrucción en el mundo? ¿Cuál es ese pecado que sigue trayendo destrucción en el mundo? ¿Cuál es ese pecado que aún no se ha confesado a Dios y no se le ha pedido perdón a Dios y no se le ha dicho a Dios, ayúdame a arreglar mis situaciones? ¿Cuál es ese pecado? Pecado que ha cometido reyes, sacerdotes, apóstoles, pastores, criados, y sobre los cuales ha caído la ira de Dios. ¿Cuál es ese pecado? Pecado que todo el mundo es inconsciente de haberlo cometido. La Biblia dice en Génesis capítulo 13 que cuando Abraham le dijo a Lot su sobrino, apartémonos el uno del otro, porque nuestros pastores que están enojados, que están peleando por las tierras, por los pastos, por los ganados, nuestros pastores que están en guerra, apartémonos el uno del otro. Y Abraham le dice a su sobrino, si usted se va a la mano izquierda, yo me voy a la derecha. Y si usted, Lot, se va a la mano derecha, yo me iré a la izquierda, pero separémonos. Y la Biblia dice que Lot escogió lo mejor de la llanura. La Biblia dice que Lot tomó la decisión, una decisión propia, y codició. Allí está. Y codició lo que para él sería mejor y después le trajo la ruina. Para él sería mejor, codició las buenas tierras, las buenas aguas. Codició, escogió lo mejor, pero fracasó. La Biblia dice que la sacrílega ofrenda que ofreció Nadab y Abiú en el templo de Dios, cosa que no les correspondía a ellos, ese era el privilegio único del sumo sacerdote. Pero ellos codiciaron no solamente el poder sacerdotal, codiciaron las mujeres que llegaban al templo para adorar. Y la Biblia dice, y fornicaron con ellas. El pecado de la codicia los llevó a dos aspectos: el usurpar el poder del sumo sacerdote y luego la vida sexual que no les correspondía en el templo de Dios. Y otra vez nos dice la Biblia que cuando Israel entró a Canaán, cuando cayeron las murallas de Jericó, y yo he estado 2 veces en Jericó, y allí están los recuerdos. La Biblia dice que Dios le había dicho al pueblo a través de Josué: no pueden tomar nada, absolutamente nada, de los despojos del pueblo de Jericó. Y otra vez dice la Biblia que Acán vio unos lingotes de oro, un manto babilónico y otros objetos de valor. Vio, codició
y tomó y los escondió en su tienda, violando la ley de Dios. Vio, tomó y codició el pecado de la codicia. Entró en el pecado de la codicia. Y cuando fue descubierto, trajo la muerte, no solamente para él, sino para toda su familia. Gracia total. Levítico capítulo 10, versículos 1 al 6. Y sigue diciendo la Biblia, los hijos de Elí. Elí era un sacerdote de Dios. Los hijos de Elí, no satisfechos con la provisión que se les había dado, codiciaron el sacerdocio. Además, codiciaron las mujeres que entraban al templo a adorar. Entraron en el pecado de la codicia. ¿Y qué es la codicia? El diccionario dice que codicia es ambición desordenada de riquezas o de objetos que quisiera tenerlos pero que no puede alcanzarlos legalmente, pero que entran en el pecado de la codicia. Ah, cómo yo quisiera tener el carro que tiene mi vecino. Acaba de comprar un carro nuevo y mira el mío viejito, ya casi no sirve. Cómo yo quisiera tener una casa como la casa que tiene mi vecino. Y cómo quisiera tener esto, aquello, y cómo hago para alcanzarlo. Y algunos lo alcanzan ilegalmente. El pecado de la codicia. Terrible, terrible pecado. El rey Saúl perdió su trono, porque cuando Dios le dijo, destruye al pueblo de Amalek, destrúyelo en su totalidad, el rey Saúl vio vacas, ovejas, gordas, sanas, y matar todo este ganado, no, me lo llevo a mi casa. Aún la vida del rey, es un rey joven, robusto, lleno de vida, matar al rey, no, me lo llevo y voy a hacer lo que yo quiera después con él. Codició, entró en el pecado de la codicia y Dios le dice al rey, no puede ser más rey sobre Israel. Su pecado no confesado le trajo la ruina, la desgracia, el dolor. Y de todas las maldades del rey Acab, lo que lo llevó a una muerte prematura fue haber codiciado un huerto que no era de él. Y dijo, qué huerto más hermoso aquí tan cerca de mi casa, con tantas legumbres, con tanta alimentación. Y eso lo disfruta aquel hombrecito, no lo merece. Yo quiero tenerlo. ¿Cómo hago? ¿Qué hago? Pero yo quiero tener ese huerto. No se le vende porque el huerto no se vende. ¿Qué hago? Y la esposa le dice, es muy sencillo, mata al hombre y tú eres el dueño del huerto. Y el rey le obedece a su esposa y mata al hombre y se hace dueño del huerto. Pecado de la codicia. Codició el huerto, no lo compró porque no se vendía, entonces mata al dueño y se apodera. Y un poco después muere y los perros tienen parte de su cuerpo. Primera Samuel
Y nos quedan 2 o 3 casos más que yo quiero decirle a usted, quiero mencionarlos. Giesi. Giesi es el siervo del profeta de Dios, del profeta Eliseo. Naamán viene buscando sanidad a través del profeta de Dios. Naamán era un leproso. El profeta le ordena lo que debe de hacer y al fin y al cabo lo hace y queda sano de su lepra. Entonces Naamán le dice al profeta: yo traigo oro, traigo plata, traigo ropas finas de mi pueblo, de mi tierra. Quiero darle en recompensa por la salud, quiero darle esto, aquello y aquello. Y el profeta le dice: no, Naamán, no voy a recibir de usted nada. La salud la ha dado Dios y Dios no cobra por la salud. Dios hizo el milagro y Dios no cobra los milagros. Y Giesi, el siervo del profeta, dice: qué tonto es mi amo. Mire esas ropas, ese oro, esa plata. Vive Jehová que yo voy detrás y voy a darle alcance a Naamán. Y le voy a decir que algunas personas han venido de lejos en necesidad y que el profeta me ha mandado a recibir algunos regalos. Mentiras. El profeta no lo había mandado. Nadie había llegado con necesidad. Se lo inventó. Pero yo quiero tomar. Y tomó de Naamán lo mejor y se fue a la casa y lo escondió. El profeta lo llama y le dice: Giesi, ¿dónde has estado? Amo, siempre en la casa, no he salido, aquí he estado. Y el profeta le dijo: ¿y no te veía yo cuando estaba recibiendo los regalos de Naamán? La lepra de Naamán se te pegará a ti. Y se le pegó y murió leproso, porque la paga del pecado es muerte. Perdió absolutamente todo. El pecado de la codicia arrastró su vida a una muerte dolorosa, leproso hasta la muerte. Y si hablamos de uno de los apóstoles del Señor, él sabía que los judíos querían matar al Señor Jesús, pero no saben cómo hacerlo. No encuentran un motivo cómo hacerlo. Entonces, dice Judas: yo voy a los sacerdotes, a los principales del pueblo, y les digo: yo lo puedo entregar, yo puedo entregar a Jesús, y ustedes pueden justificarse porque fue entregado por uno de sus discípulos, y denme lo que quieran. Y le ofrecieron 30 monedas de plata. Y por la codicia de 30 monedas de plata entregó a su Señor. Lo traicionó. Resultado, cuando se dio cuenta de que al Señor lo llevaban a la crucifixión, sintió pena, no dolor, sintió pena, sintió lástima y dijo: ¿ahora qué hago? Es demasiado tarde, ya lo llevan al Calvario, lo van a matar. Entonces, el pecado de su codicia lo arrastró hacia la muerte y se fue buscando la soledad. Encontró un árbol, puso una cuerda y
o sucedió una de dos cosas: o se partió la rama del árbol o se reventó la cuerda, pero Judas cayó al vacío y se reventó por medio. Muerte como resultado del pecado de la codicia. Y si hablamos de Zafira y de su esposo Ananías, lo mismo. Ahora, yo termino, mis hermanos, haciendo 2, 3 o 4 preguntas. Si la codicia trajo en Lot ingratitud hacia su tío, y si en Nadab y Abiú envidia y sacrilegios, y en Saúl desobediencia irresistible, ¿qué hace el pecado y la codicia en nuestras vidas? ¿Cuántas personas han caído por un pecado que se puede confesar? La Biblia dice: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, mas el que los encubre no prosperará. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la razón para cada uno de nosotros? ¿Qué podemos aprender de esta palabra escrita en la Santa Biblia? Hay 3, 4 cosas que les menciono y cierro el mensaje. Primeramente, hay un camino seguro de reconciliación con Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sin el Señor Jesús. Entonces, si hay un camino, ese camino nos lleva a la reconciliación con Dios. Observar la abnegación resuelta. Yo propongo en mi corazón, y que de aquí en adelante lucharé con la ayuda del Señor para evitar el pecado de la codicia. Lo haré. Doblo mi corazón delante del Señor. Pido al Espíritu Santo que me ayude, que me ilumine, porque quiero confesar el pecado de la codicia que ha traído y trae tantos males. Cuento todas las cosas como pérdida. Solamente quiero tener lo que Dios me da legítimamente. Y Dios es el dador de toda dádiva y de todo don perfecto. Solo quiero tener lo que Dios me da y nada más. La codicia no tiene nada que ver conmigo de aquí en adelante. Busco el reino de Dios y su justicia y guardo mi corazón para el Señor. El Señor Jesucristo dijo, Lucas capítulo 12, versículo 15, el Señor Jesucristo dijo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Para tener un corazón limpio, vamos a confesar nuestro pecado al Señor, al Dios de la gloria. Bienaventurados los de limpio corazón. Y otra vez dijo el Señor: guardad y cuidado de la codicia. Guárdense de la codicia, apártense de la codicia y gozarán de las bendiciones eternas de Dios. Ahora la pregunta secreta, la pregunta que solamente usted puede responder es: ¿se siente culpable del pecado de la codicia? Hemos dicho y hemos demostrado que la codicia es parte del mundo
que reyes y sacerdotes y ministros del Evangelio han caído en el pecado de la codicia. Pero confesar el pecado delante de Dios y pedir perdón a Dios es la única respuesta. De tal manera que yo quiero en este momento, yo quiero orar por ustedes, mis hermanos. Yo le he pedido al Señor perdón una y otra vez y ando limpio, mi conciencia está limpia de codicia. Me contento con lo que Dios me ha dado y me ha dado mucho más de lo que yo he necesitado, sin la codicia. Pero yo quiero orar por ustedes, mis hermanos, por cualquiera de ustedes que en este momento siente su culpa y reconoce su necesidad de decirle a Dios, Dios mío, perdóname, límpiame, perdóname y límpiame y restablece mi vida. Voy a orar por ustedes.